¿Qué puede hacer un soldado norcoreano mal entrenado cuando se enfrenta al poder del ejército ucraniano? Los soldados norcoreanos que han aterrizado en Ucrania no están en absoluto preparados para lo que realmente significa la guerra, y temen por sus vidas. En este video, vamos a explorar lo que está ocurriendo con esos soldados, cómo están siendo entrenados, qué están haciendo en el frente y cómo están reaccionando al enfrentarse a los ucranianos. Pero primero, una pregunta. ¿Qué hacen los soldados norcoreanos luchando contra Ucrania en primer lugar? Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su operación militar especial en febrero de 2022, se suponía que sería una victoria rápida y clara. Rusia marcharía sobre Kiev en cuestión de días, tomaría la ciudad y reclamaría Ucrania como parte de la Federación Rusa. Se suponía que sería una extensión de la exitosa anexión de Crimea en 2014. Solo que la operación militar especial no salió según lo planeado. Ucrania contraatacó. Con fuerza. Y con el apoyo de una larga lista de socios militares de Occidente, ha logrado convertir lo que debía ser una invasión relámpago en una guerra de desgaste que ya lleva casi 3 años. Rusia ha sufrido enormes pérdidas en esta guerra. Ucrania afirma que 729.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos hasta ahora, y las pérdidas materiales también son masivas, más de 20.000 sistemas de artillería, más de 9.000 tanques y alrededor de 19.000 vehículos blindados destruidos. La operación de Putin se ha convertido en un enorme drenaje no solo para el ejército ruso, sino también para las naciones y personas que ha convocado a ayudarlo en su mal concebida guerra. Ahí es donde entra Corea del Norte. El 19 de junio de 2024, Putin se reunió con el presidente norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang para discutir estrategias militares. De esa reunión surgió un pacto de defensa cooperativo que obligaba a ambas naciones a asistirse militarmente si cualquiera era atacada. Esa asistencia incluiría todos los medios necesarios, abriendo la puerta a que Corea del Norte enviara armas y soldados a Rusia si ésta era atacada en su propio territorio. El pacto fue extremadamente oportuno. Apenas 2 meses después de su creación, Ucrania lanzó una invasión en la región rusa de Kursk. Eso le dio a Putin la excusa perfecta para pedir ayuda a su nuevo aliado. El presidente Kim cumplió. El 4 de noviembre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un informe citando al general de división Pat Ryder, quien declaró que las estimaciones oficiales indicaban que entre 11.000 y 12.000 norcoreanos habían llegado a Rusia. Ryder añadió que esas tropas se convertirían en objetivos militares legítimos si los informes resultaban ser ciertos. Y lo eran. Rusia no perdió tiempo en poner a sus nuevos soldados norcoreanos en acción. Actualmente, se cree que la mayoría de ellos están participando en la contraofensiva de 50.000 soldados que Putin ha lanzado contra Ucrania en Kursk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó los informes, escribiendo en X, actualmente, ya hay 11.000 norcoreanos estacionados en la región de Kursk. También criticó la falta de respuesta de sus socios occidentales, señalando que no ha habido un aumento de apoyo pese a la escalada rusa. El objetivo de Putin es claro, usar a los norcoreanos para recuperar el territorio que Ucrania le arrebató. El problema es que los soldados norcoreanos no están a la altura. Están aterrorizados de lo que enfrentarán en Kursk y desean huir del combate contra Ucrania. Pronto aparecieron señales de que el gran plan de Putin con los soldados norcoreanos no iba a funcionar. Su desesperado intento por reforzar sus tropas en Kursk requería integrar soldados extranjeros que ni siquiera hablan ruso. Videos comenzaron a circular. Uno de ellos, compartido por CNN, mostraba a soldados norcoreanos llegando a una base militar rusa para recibir uniformes y equipo antes de su entrenamiento. Decenas de norcoreanos hacían fila para obtener su equipo. Pero lo preocupante vino después, ninguno sabía una palabra de ruso. El 13 de noviembre, el medio Staff publicó un video donde se veía a soldados rusos dando entrenamiento básico de campo a sus nuevos compañeros norcoreanos. En él, los instructores enseñaban cómo colocar minas terrestres, pero pronto se interrumpió la sesión, los norcoreanos no entendían lo que se les pedía. El entrenamiento se convirtió en una improvisada clase de ruso, con un soldado norcoreano señalando una hoja y preguntando cómo pronunciar una palabra. Eslavo, balbuceó al intentar decir débilmente en ruso. Eslavo, con B, corrigió el instructor antes de que terminara el clip.
Aunque dura solo 20 segundos, el video muestra lo difícil que es para los soldados norcoreanos trabajar junto a sus nuevos camaradas rusos. Claramente no les enseñaron nada de ruso. Y en un entrenamiento con explosivos, no saber la palabra suave puede tener consecuencias catastróficas. El video también evidencia los problemas que, según NBC News, enfrentarían las tropas norcoreanas, barreras de idioma e inexperiencia. Peor aún, esa combinación podría obstaculizar el éxito de las operaciones. El exoficial de inteligencia estadounidense para Corea del Norte, Sidney Sadler, explicó a CNN, el soldado ruso promedio va a decir, ¿qué hacen aquí? Tengo que guiarlos de la mano. Me tropiezo con sus cuerpos. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el miedo de los norcoreanos a Ucrania? Imagina que eres un soldado norcoreano. Has entrenado toda tu vida bajo un mismo régimen, con tácticas basadas en cómo ese régimen pelea. De repente, te arrancan del ejército que conoces y te colocan en otro totalmente distinto. No conoces el idioma. No sabes usar las armas de ese nuevo ejército. Y tienes menos de un mes para aprender antes de ser enviado al frente contra ucranianos experimentados que saben exactamente cómo matarte. Por más gracioso que parezca ver a los norcoreanos intentando aprender ruso o confundidos con minas, esas fallas de comunicación serán comunes en la contraofensiva de Kursk. Y muestran cuál es el verdadero papel de esos soldados, servir como carne de cañón para absorber el fuego ucraniano y dar ventaja a las tropas rusas. Es aterrador para cualquier norcoreano. Cada uno sabe que está mal entrenado y no preparado para el combate. Otro indicio del caos no tiene que ver con el miedo, sino con lo aislados que estaban esos soldados en su país. Ahora en Rusia, muchos están accediendo a una versión de Internet mucho menos censurada que la que conocían, si alguna vez la tuvieron, y la están aprovechando. El 7 de noviembre se reportó que muchos de los norcoreanos destinados a Kursk se estaban dedicando a consumir contenido para adultos. El periodista Gerian Rackman publicó en X, una fuente normalmente confiable me dice que los soldados norcoreanos desplegados en Rusia nunca habían tenido acceso libre a Internet. Como resultado, se están atiborrando de pornografía. Días después, apareció un video en redes donde un soldado norcoreano veía algo en su teléfono con una sonrisa. Al girarse, se revela que mira videos de mujeres bailando. Al notar que alguien lo observa, se apresura a cambiar de posición y esconder su teléfono. El video no está verificado, pero parece confirmar las afirmaciones de Rachman. ¿Y qué tiene que ver esto con su miedo a Ucrania? Demuestra lo protegidas y aisladas que han sido sus vidas. Ese aislamiento puede parecer cómico al verlos fascinados por videos de chicas bailando, pero en realidad muestra que nunca han tenido experiencia del mundo exterior. Nunca han estado en una guerra. Nunca han luchado por sus vidas. Esa misma inocencia que los lleva a mirar videos prohibidos es la que los deja completamente indefensos en el campo de batalla. Han sido entrenados solo para obedecer órdenes de Kim Jong-un. Esa falta de experiencia ya se nota en el frente. Todos los signos de falta de preparación que hemos mencionado pueden parecer anecdóticos, pero ninguno de los miles de soldados norcoreanos se reía cuando se enfrentaron por primera vez con las fuerzas ucranianas en Kursk. Ucrania aniquiló por completo a los soldados norcoreanos. El 8 de noviembre, Business Insider obtuvo información de un funcionario ucraniano sobre el primer enfrentamiento documentado entre Ucrania y su nuevo enemigo norcoreano. Ese funcionario, Andriy Kovalenko, dijo, los primeros soldados norcoreanos ya han estado bajo fuego en la región de Kursk. Sus declaraciones fueron confirmadas por el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien calificó el incidente como un pequeño enfrentamiento, aunque terminó muy mal para los norcoreanos. Kovalenko explicó que el reconocimiento realizado por tropas ucranianas reveló soldados norcoreanos vistiendo uniformes rusos dispersos entre varias unidades. Todos parecían participar en entrenamientos bajo condiciones de combate. Se lanzó un ataque de artillería contra una posición donde se encontraban rusos y personal militar norcoreano, dijo Kovalenko, quien aseguró que no fue un incidente aislado. Por supuesto, el bombardeo de esas posiciones ocurre a diario, añadió, insinuando que muchos más norcoreanos han sido alcanzados por el fuego ucraniano desde ese primer enfrentamiento. Atención a lo que dijo Kovalenko, los norcoreanos estaban cerca del frente realizando entrenamientos, probablemente ejercicios similares a los de colocación de minas mencionados antes. Según ellos, estaban practicando en relativa seguridad, sin imaginar que Ucrania ya sabía dónde estaban.
La llegada de proyectiles de artillería a su posición pronto les habría demostrado que estaban equivocados, mostrando que las pocas semanas de entrenamiento que, según Kovalenko, están recibiendo no son ni de lejos suficientes para salvarlos del poder de fuego ucraniano. Por eso Corea del Norte está tan aterrorizada de Ucrania que sus soldados ya quieren volver a casa. Este primer enfrentamiento les muestra que pueden ser alcanzados en cualquier momento y en cualquier lugar por un enemigo al que ni siquiera pueden ver. Y para empeorar las cosas, un exmiembro del Cuerpo Tormenta de Corea del Norte, el supuesto grupo de élite de soldados que el presidente Kim ha enviado a Rusia, dice que sus antiguos camaradas no serán más que carne de cañón para Ucrania. Hablando por teléfono con Radio Free Europe /Radio Liberty, RFE /RL, Jun Seung Lee, de 39 años, afirma que los soldados norcoreanos no habrán visto nunca nada parecido a la zona de guerra en la que están entrando en Kursk. Y él lo sabría. Le sirvió más de 3 años en un batallón norcoreano de artillería y reconocimiento, incluidos 6 meses de entrenamiento con el Cuerpo Tormenta. Nunca han participado en un conflicto importante, díjole sobre sus antiguos camaradas al hablar con RFE /RL. No tienen experiencia real de combate. Le ofreció algunas ideas sobre el escaso entrenamiento que reciben los soldados norcoreanos en su país. El equipo siempre es un problema para esos soldados. Afirma que los norcoreanos realmente no entrenan con ese equipo al referirse a los dispositivos de visión nocturna e imágenes térmicas con los que, según se informa, Rusia ha dotado a sus nuevos soldados. En otras palabras, los soldados norcoreanos no tienen idea de cómo usar el equipo que Rusia les está entregando. Esto arroja una luz completamente nueva sobre el video de los soldados tratando de entender cómo usar minas terrestres. Y, según Lee, el entrenamiento básico que esos soldados norcoreanos están recibiendo en Rusia los convertirá en venados paralizados por los faros. Se volverán vulnerables a ser derrotados o muertos con facilidad, dando más credibilidad a la idea de que Putin pretende usar a estos aterrorizados soldados norcoreanos como carne de cañón para su picadora de carne. La situación es tan mala para los soldados norcoreanos que algunos funcionarios ucranianos sugieren que podrían sufrir una tasa de bajas de hasta el 90%. Si realmente han llegado 12.000 soldados norcoreanos a Rusia, eso significa que 10.800 de ellos o bien nunca regresarán a casa o volverán con heridas horribles. Le dice, yo diría que podría ser una evaluación precisa, cuando se le presenta la cifra del 90%. Los soldados norcoreanos no están bien entrenados, y es un entorno muy desconocido para ellos. La mayoría nunca ha pisado suelo extranjero y, desde luego, no ha tenido que enfrentarse al aluvión de misiles y drones con el que se toparán a luchar contra Ucrania en la contraofensiva de Kursk de Putin. Para subrayar su punto, le dice que la última vez que Corea del Norte envió soldados a combatir al extranjero fue durante la Guerra de Vietnam. Eso fue hace más de medio siglo. Aquí hay algo que quizá no hayas anticipado. ¿Recuerdas la pequeña historia graciosa sobre los soldados norcoreanos aprovechando el acceso irrestricto a Internet para ver contenido para adultos? ¿Qué pasa si algunos de esos soldados empiezan a encontrarse con información como la que le ofrece a RFE /RL? ¿Qué pensarán cuando descubran que expertos militares dicen que solo 1 de cada 10 tiene posibilidades de salir ileso de la guerra en Ucrania? Ese tipo de información solo aumentará los temores que ya sienten. No saben cómo usar el equipo que Rusia les ha dado. Apenas pueden comunicarse con sus nuevos camaradas, lo que significa que coordinarse en el campo de batalla será increíblemente difícil. Y, como mostró Ucrania durante su primer ataque de artillería contra soldados norcoreanos, el enemigo puede herir a estos soldados cuando menos lo esperan. Los norcoreanos nunca se han enfrentado a nada parecido a lo que están pisando en Kursk. Y la situación empeora aún más para los soldados. Corea del Sur sugiere que Rusia probablemente pagará a cada soldado norcoreano $2.000 al mes por su servicio. Eso parece un gran beneficio en un país donde las leyes laborales estipulan que a los trabajadores se les debe pagar un mínimo de $50 al mes. Estos soldados norcoreanos podrían haber pensado que estaban entrando en una mina de oro si lograban sobrevivir a Kursk. Pero tampoco es el caso. No serán compensados, le dice a RFE /RL. Sus padres y su familia tampoco serán compensados, afirma el soldado al señalar que la mayor parte del dinero que ganarían los soldados norcoreanos terminará en los bolsillos del Estado. Así que los soldados norcoreanos no solo tienen que enfrentarse a la posibilidad de que están tratando de luchar con equipo desconocido, en un país extranjero, contra un enemigo más que capaz de matar al 90% de ellos. Tampoco tienen la posibilidad de mejorar sus vidas a posteriori.
Quienes sobrevivan volverán a las mismas vidas de siempre, mientras ven a su líder enriquecerse gracias a este nuevo influjo de dinero ruso. Esa situación destrozará la moral norcoreana. A todo esto se suma la propaganda que Ucrania ha estado enviando a los soldados. Mensajes para que huyan antes de ser asesinados están llegando sin parar a los soldados norcoreanos. Kim cree que muchos norcoreanos en Kursk van a sopesar sus opciones y llegar a una conclusión simple: necesitan desertar. El soldado cree que es altamente probable que muchos de los soldados norcoreanos deserten antes que enfrentarse a la furia de la maquinaria bélica ucraniana. Y ha tenido razón, ya han comenzado las deserciones mientras Putin lanza su contraofensiva en Kursk. The Kyiv Independent publicó una nota sobre un informe de octubre de Suspilne que sugería que 18 soldados norcoreanos habían desertado de sus puestos en las regiones de Kursk y Briansk. Al parecer, los soldados estaban estacionados a menos de 4 millas de la frontera con Ucrania, y los motivos detrás de las deserciones no estaban claros. Si nos basamos en todo lo que hemos tratado hasta ahora, podemos concluir que el terror absoluto estuvo detrás de la decisión de cada soldado. The Kyiv Independent dice que los comandantes rusos intentaron ocultar las deserciones a sus superiores, lo que sugiere que la noticia sería excepcionalmente embarazosa para Putin y Kim. El medio surcoreano The Hankyoreh ofreció más detalles en un informe del 22 de octubre. Afirma que los soldados norcoreanos simplemente fueron dejados en un bosque sin comida ni instrucciones de sus comandantes rusos durante días. Al borde de la inanición y ante la perspectiva de luchar contra Ucrania, huyeron con la esperanza de poder sobrevivir. El medio también afirma que los soldados norcoreanos fueron rastreados varios días después de desertar, habiendo llegado a más de 37 millas de sus posiciones originales. No sabemos qué les ocurrió después de ser capturados. Sin embargo, un informe del 24 de octubre de Business Insider puede ofrecer algunas pistas. Afirma que cualquier norcoreano enviado a Rusia enfrentará medidas severas si intenta huir. El experto en defensa de Corea del Norte Joseph S. Bermúdez Jr., que trabaja para el Center for Strategic and International Studies, sostiene que Corea del Norte ya mantendrá a estos soldados con una correa corta. Eso incluye supervisión constante por parte de funcionarios del Partido del Trabajo de Corea, quienes presentarán informes sobre todos al partido gobernante en casa. ¿Están bebiendo demasiado? ¿Están tratando de adquirir bienes que no pueden conseguir en Corea del Norte y enviarlos a casa? Todas estas son cosas a las que prestarán atención, afirma Bermúdez. Y hay medidas aún más duras para los posibles desertores. Bruce W. Bannett, especialista en Corea del Norte en RAND, dice que el país cree en el castigo generacional. Cuando el país envía diplomáticos y profesionales similares al extranjero, rara vez se les permite llevar a toda su familia. Es muy típico que los Kim insistan en que al menos un miembro de cualquier familia que opere en el extranjero permanezca en Pyongyang como rehén. Piensa en lo que eso significa para los norcoreanos que están ahora en Rusia. Han sido enviados a un país extranjero sin sus familias para apoyarlos. Y saben que sus seres queridos en casa están bajo vigilancia constante. Un solo paso en falso podría bastar para que las autoridades castiguen a las personas que más aman. Y eso solo muestra cuán desesperados están los desertores norcoreanos. Están tan aterrorizados por lo que enfrentan en su lucha contra Ucrania que están dispuestos a huir sin importar lo que les ocurra a sus familias en casa. Están atrapados entre la espada y la pared. O luchan y probablemente mueren cuando Putin los arroje contra las fortificaciones ucranianas en Kursk con apenas entrenamiento y sin entender las armas a las que se enfrentarán. O huyen, condenando a sus familias, con la remota posibilidad de escapar del destino que les espera en Kursk. Es un destino que la mayoría no desearía ni a su peor enemigo. Hablando de las familias norcoreanas, Voice of America, VOA, ofrece un colofón sobre las condiciones aterradoras bajo las que se obliga a operar a los soldados del país. Dice que varios norcoreanos creen que los gobernantes del país quizá no estén reteniendo a los familiares de los soldados como rehenes en absoluto. En cambio, Corea del Norte podría estar manteniendo en completo secreto para su población, incluidos los familiares de los soldados, el hecho de que está enviando tropas a Ucrania. Kim Jeona, una desertora que fue teniente primero en el Ejército Popular de Corea, dice: las madres norcoreanas que enviaron a sus hijos a Rusia deben sentir un dolor inimaginable. Y esas madres no pueden expresar su dolor. Ni siquiera pueden llorar tan fuerte como quisieran en casa porque no hay paredes insonorizadas entre las viviendas. El terror de los soldados norcoreanos se profundiza. Muchos ni siquiera sabrán si a sus familias se les ha dicho a dónde han ido.
Intentarán luchar en Kursk sabiendo que nada del dinero que les han pagado se quedará con ellos. Mientras tanto, temerán que sus familiares hayan sido tomados como rehenes para garantizar que no deserten. O, si VOA tiene razón, se desvelarán sabiendo que sus seres queridos ni siquiera saben dónde están y que no hay nadie que luche por ellos en casa. ¿Cómo podría haberlo? El Estado reprimirá a cualquiera de sus familiares que exprese la más mínima angustia. Esa angustia y ansiedad constante solo se suman al miedo que les infunde la perspectiva de la guerra. Son soldados mal entrenados, sin experiencia en combates reales, que ya han visto morir a algunos de sus camaradas por la artillería ucraniana. La situación no va a mejorar para ellos. O morirán entre los escombros de Kursk o regresarán a un país al que no les importan. No es de extrañar que tantos de los 11.000 a 12.000 solo quieran volver a casa. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Huir y potencialmente poner en riesgo la vida de tu familia? ¿O enfrentar el terror que te espera en Kursk mientras luchas junto a un supuesto aliado que te ve como un estorbo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y gracias por ver este video. Si aún no te has suscrito al canal, no olvides en suscribirte. Todos los días subimos nuevos videos con las últimas noticias y análisis del mundo militar.